welcome. My name is Luke Speckman. This is my amazing wife, Brandon. We're honored to lead our New York City church as well as to oversee our churches in the Northeast U.S. and in South Asia. We bring you warm greetings from New York City. As you can see, right behind us is the Midtown Manhattan skyline. In fact, you can see the Empire State Building just right there. And you know, New York City is a place where people come by the hundreds every single day with a vision and with a dream. They come here to make it big in the arts, in finance, or in business. Yet as disciples, we know and understand that we have willingly decided to lay down our worldly dreams and pick up and embrace God's dream for our lives. I'd like to start off with a scripture. Please turn, if you would, to Acts chapter 2. And we know that in Acts chapter 2, Peter preaches a sermon as God initiates his kingdom here on earth, the Christian church. And Peter quotes the prophet Joel from Joel chapter 2, and he cites this occurrence as the fulfillment of this prophecy. He says in Acts chapter 2, verse 17, "In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams, even on my servants, both men and women." You know, I'm sure that many of us started off 2020 by writing out some goals and things we wanted to accomplish this year, and all of us were sideswiped. 2020 did not go as planned. In fact, right now, the expectation was that we would all gather together, about 2,500 was the plan, in Los Angeles for a global leadership conference. And yet, because of the worldwide pandemic, COVID-19, we're unable to travel. And yet, God, in His sovereignty, has allowed us to have a virtual World Missions Jubilee instead. And so instead of just 2,500 being able to gather, literally every single disciple around the world can meet together. What an amazing providence of God. I'd like to turn it over to my wife. You know, as my husband shared, people come from all over the world to make it big right here in New York City. And a lot of those include the women. You know, I think about some of our dreams that we had in the world. And if I think back and truly am honest, a lot of those dreams are just broken dreams. I had dreams to do these grandiose things. However, when I put down my worldly dreams and picked up God's dreams, the peace that I have, the excitement that I now have. You know, I think about some of these dreams, you know, dreams to be pure, dreams for security. You know, I also think about dreams for my family to be saved. The things that I dream for now are so different than what I used to dream about when I was in the world. And so for the women out there, I'm really excited for you to be with us this weekend. It's going to be an exciting weekend full of vision and dreams. And so women, if you don't have a dream right now, my hope and prayer for you is that before this conference ends, you understand, one, who you are in God's kingdom, the vision and dreams that God has for you, and how are you going to live those dreams out. Thank you so much for joining us, and I do hope that you enjoy the entire conference. We do have a very exciting program for you. As you no doubt know, the title of our conference is Visions and Dreams. And we're kicking off our first general session right now. Tomorrow morning, we'll have sessions by world sector, and then tomorrow evening, we'll have a split men and women session. And then on Sunday, for the first time in history, we will have a virtual global worship service. And you don't want to miss it. It's going to be epic and amazing. You know, I would like to just offer a special thanks to Kip and Elena, as well as to Tim and Leanne for their hearts and their vision to continue and put on this virtual conference. I know it will be life-changing for every single person. And with that, we want to welcome you to the 2020 Virtual World Missions Jubilee. Let's go ahead and open up with a prayer.
Our gracious Heavenly Father, we are so grateful to be gathered together virtually via the invisible continent, the internet. God, we thank you for the technology that you have allowed us to have to stay connected even though we're unable to travel. God, I do pray that this conference would be life-changing for every single person, that everyone would come out with a vision and with a dream for their lives in your kingdom. God, we love you. We pray that you bless our time together. In Jesus' name, amen. Amen. Greetings from Sao Paulo, Brazil. My name is Raul. This is my incredible wife, Linda, and we have the privilege of leading the Latin American world sector. And I really want to thank Linda and I on behalf of the whole world sector for the special contribution. Thank you, thank you, thank you from the bottom of our hearts for all the sacrifice, the financial sacrifice, all the giving, which is bearing fruit in many people being saved all over the world. Just a little bit of good news from Sao Paulo. Our church in Sao Paulo has grown this year from 240 disciples to 283 disciples right now. God has done incredible things there. Also, the Rio church has grown from about 30 disciples to over 42 disciples, I believe, at this point. God is doing amazing, amazing things. Linda's going to share for a little bit. Also, I wanted to talk about how we were so blessed to have the last missions conference in February before the pandemic broke out. So I'm so grateful that we were able to have our missions conference called Open Your Eyes, where we sent out a church planting Campinas. Luis and Malu were appointed evangelist and women's ministry leader. They've actually already been fruitful in Campinas, so that was amazing. We had our third ICCM graduation with 11 graduates, and our first fiber evangelist named, which is Vinny. That's incredible. He's already an evangelist, and now he's named a cyber evangelist as well. And all the churches are growing, and they're doing really, really well. I'm very proud and excited about Carlos and Lucy in Mexico. Tulio and Vaitza are doing an amazing job in Bogota, Colombia.
and Danilo and Carol are doing awesome in Lima, Peru. Alfredo and Alejandra are doing really great, awesome in Santiago, Chile. And I also want to talk about Dani. She's one of our campus students in USPI. So during the pandemic, during this COVID-19 craziness, she was able to baptize her mother, Lucia, and her grandfather, Osvaldo, and her grandmother, Danjirira. So I'm just so grateful that even though we've been put all these barriers, God is still working and breaking through everything and helping us to be fruitful. It seems that God is really using this pandemic to really save family members. So, like Linda said, Dani baptized her grandparents and her mother. And I have personal good news. After 23 years of praying, my dear father, Raul Moreno Sr., he got baptized as an 81-year-old disciple. Thank you so much, Matt and Helen and the Miami Church for taking care of him and loving him very much. We love you very much, and we're excited to see what God will keep doing during this great year. Good evening, family from the Pac Rim World Sector. My name is Tim. This is my lovely wife, Leanne. And I'd like to start us off here in Ephesians 3, verse 20. The Bible says, "Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever." And the church said, amen. Well, guys, my wife is going to share right now an incredible missions victory, and then I have a little bit more good news for you. Well, greetings from the Pac Rim, but specifically LA. My good news is the mission. So we had a goal of 1.3 million, and with everything that's been going on, the pandemic, between transitions, between sending out mission teams, the church here in LA was able to raise $1.4 million. Actually over $1.4 million. And I just want to say thank you so much to the LA Disciples for really pouring out your heart and being so generous to see the work of God happen through all the churches all around the world. So love you guys so much. That's my good news. Amen. You know, we're so grateful for our partnership with the Kazis, with the Chalinors, with the Dimitris. But I really want to share about the leadership in Los Angeles. We're so grateful for the 4 new super regions. The first one is led by Artie and April Baker, who lead the All for One super region. The second one is the Revolution super region, led by Brian and Joali Carr. The third one is the Alpha Omega super region, led by the McDonald's, and the fourth one is the Core super region, led by the Gregories. We are so grateful for these incredible partnerships in the gospel. So grateful for our congregational shepherds, the Untalons and the Kirshners. So grateful for the Economos, who lead our administration. And of course, Rob Anakea, our lead cyber evangelist. Guys, God is doing incredible things in Los Angeles. We are set up for an incredible second half of the year. We're so grateful and we are so excited that God has put us in a place where we are really going to be able to serve you more. We love you guys very much. Hi guys, my name is Michael Williamson, and this is my incredible wife, Michelle Williamson, and we want to bring you some good news from the European World Sector. You know, God is filling us with vision and dreams. It's been incredible. You know, our Prime Minister told us, hey, you can't baptize anybody. It's against the law. We've seen the coronavirus. And so there's been all these challenges, but despite the challenges, the overall growth for the entire European World Sector has been 20%. So we now have over 250 sold-out disciples in all of Europe. God is filling us with vision and dreams. And yes, he is. And he's filling our campus ministry with visions and dreams in London.
out of that 20% growth, we've had a 65% growth just coming out of the campus ministry. We've had some amazing young men and women baptized. We had Abhishek, an Indian-born master's student at Oxford Brookes, who wants to now go into the full-time ministry. We had an incredible young woman, half Chinese and half American, at the prestigious London School of Economics master's student there. She also wants to join us in the full-time ministry. And finally, on Sunday, we had a great student from the University in Edinburgh baptized. She's a med student, Victoria. She had to really fight for her faith, and she had to move out of home in order to get baptized. What's incredible is she's going to be able to probably do her medical schooling in London for at least a year until we plant the Edinburgh Church with the Grays next year. We're really excited for that mission team. I'm also very excited about the Paris Church. As you know, Anthony and Cassidy, along with their shepherds Sandra and Kevin, all got coronavirus, and many of the disciples in the Paris Church also got corona. But in spite of all that, their church grew by 30% and are also experiencing much growth in the campus ministry. God is moving in a powerful way. In the singles ministry, we saw a Hollywood costume designer. She got baptized. We went out on the street, preached. She heard it, and she got baptized. We seen a music producer, Franklin, an acclaimed music producer, awesome guy. He got baptized. We're now producing music. And then his wife, who's a BBC presenter, she got baptized. And just named some of the incredible baptisms God has done this year in the church. You know, and of course, we're so incredibly inspired to plant churches. So we raise our missions contribution every year, but this year was really special because with a goal of raising $118,000, we were able to blow it out $122,000 US. So next year we're going to plant Scotland, we're going to be planting Portugal, and we're going to be planting several other churches. We love you so much. We're filled with dreams and visions. To God be all the glory. I bring you greetings from the mighty Metro Miami Church and the SAGES World Sector. SAGES stands for South Asia, Gulf Caribbean, and much of the Eastern Seaboard. In South Asia, God is doing incredible work. Very soon, prayerfully in November, we'll be planting the church in Kolkata, India. And then, if that's not enough, early next year, we're hoping to plant the church in Colombo, Sri Lanka. I'm so excited to be able to share 3 great stories with you from the SAGES World Sector. We're going to start with the New York City church. Our sister Shivanti unfortunately contracted the COVID virus. She was hospitalized for 90 days, and 60 of those days she was on a ventilator. Well, Luke and Brandon Speckman called the whole church to fast and pray together on June 22nd and June 23rd, and many disciples around the world joined in. And at the end of the fast on June 23rd, Shivanti came off the ventilator for the very first time. And now she's out of the hospital, home and healthy with her husband Travis. Let's move down further south to the Miami church. Brianna Blake met a wonderful young woman, Avita Lewis. Avita was dating a young man, Damian Party. She broke up because she wanted to study the Bible and seek God with all her heart. Well, Damian also chose to seek God with all his heart. They both got baptized on July 18th, 2018. Since that day, Damian's converted 10 of his friends and family in the last year and a half. What an incredible example. Avita reached out to her younger brother, who was a teen, Gio. He got baptized this past October, and in the last 6 months, he's converted 3 of his friends. In Orlando, we had an incredible young woman, Deborah, get baptized from the UCF campus ministry back before we sent the mission team to Miami. She came with us on the mission team. Since she's been on the mission team, she went into the ministry last July. She got married to Isaac Gonzalez in November of last year. They started leading a sector together, the Wave sector, which started with 5 disciples and now is 21 amazing campus students. And today, Deborah Gonzalez's mother, Monse Bueno, is getting baptized in the Orlando church. And finally, I want to tell you a quick story about a dear family that's become very close to us. That's Ron and Tracy Harding, who oversee the work in Atlanta.
Ron and Tracy also oversee all of the work from around the world on the internet. While going through the COVID thing, Ron has done an incredible job continuing to study for his master's degree for the ICCM. While he was doing this, he got a little bit sick and then decided to turn the church over to Mike and Stephanie Schaefer, who are training to be sent out very soon. They've done an incredible job. The church continues to grow, and Lord willing, Ron will finish his master's degree and we will have ICCM Atlanta. That is good news from the Sages World Sector. Hey everyone, my name is Oleg Sirotkin and this is my beautiful wife, Aliona. We have a lot of great news from all Eurasia. Right now we are witness of great celebration in Odessa, and we want to start from good news from Kiev, because God wanna make a lot of miracles in the movement in this year. So first good news, God bless our church in Kiev. Last year, as you know, we moved from Moscow to Kiev to rebuild new church because Aliona was blocked by Russian border, and we started to lead church in Kiev. It was tremendous. Anyway, having a bad news on the past, God bless us, only last few months by pandemia. Time 27 edition only in Kiev, and now we have a lot of good news. People love each other, so I want to give a chance to share my wife about wedding. Yeah, you can start it. Yeah, we're a family, and we're so happy to see how people fall in love in each other. We had only for 6 months, last 6 months, in our small churches, 4 weddings. So we expect next one in September. Today we are witnessing an amazing place of Black Sea in the south of Ukraine. Amazing wedding of Gustavo and Anya, very close friends of Sophia and Luca, which was just married 1 year ago. International couple. International couple. Exactly. Yeah. So now we have a lot of international couples in Moscow, Lera and Arvi. That's right. Belarus and Russia, Masha and Vlad. Matviuk. Then, of course, Sophia and Luca. Now Gustavo and Anya. And Slava and Ola. We just was 1 week ago. We were witnesses of amazing wedding. That's right. It was tremendous. So, God loves families. God loves weddings. And God is love. Yeah. Exactly. So we are praying God will multiply us. And good news, because Slava and Olga in Kharkov was married, we have amazing new beginning Bible talk in the Kharkov church, remnant group. So pray for us, please. It's amazing to be with you. I have past GLC ever we had before. Love you so much. Let's multiply the word. Greetings from the Middle East and Southwest family of churches. I'm Corey Blackwell, and this is my wife, Geraldine, and together we lead the Middle East World Sector. Buen días a todos, especialmente mis hermanos y hermanas latinos. Gracias por estar con nosotros hoy. You know, God told Joshua after the death of Moses that he was to lead the Israelites into the promised land. He said in Joshua 1, I will give you every place where you set your foot, as I promised Moses. Your territory will extend from the desert to Lebanon and from the great river, the Euphrates, all the Hittite country to the Mediterranean Sea in the west. No one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, I will be with you. I shall never forsake you nor leave you. Certainly God is with us and he keeps his promise. I remember when we went to Dubai to spy out the land in 2016 with RD and April Baker and a young lady named Dale Henderson.
And we went up on top of this hotel and we stepped our foot down and we prayed with all of our heart that God would give us a church there in Dubai, which would become a Crown of Thorns church. Well, later on, God did just that, as RD and April valiantly planted the church there in Dubai, and it grew courageously. Well, now the church is led by our son and daughter in the faith, Miguel and Sadie Mendez, and they've been a powerful force of faith throughout all of the Middle East, actually. They had a goal, and they called it the Road to 100. We wanted to see 100 baptisms. Well, they've completed that goal, and now it is on to 200, the road to 200 baptisms in Dubai, the Middle East. Is that not outstanding? Geographically, the Middle East is comprised of Dubai, as I just said, led by Miguel and Sadie. And there's 4 other states in the United States that make up the Southwest. In Arizona, we have 2 churches. Well, first there's Phoenix, and that is led by Jeremy and Amy Chiramella. And then we're just planting Tucson, and then that's led by Scott and Sandy London. We're so fired up at what's going to happen there in Tucson. And then we move on to Albuquerque. Another son and daughter in the faith, Marcus and Heather Cameron, lead the church in Albuquerque, New Mexico. Over in Las Vegas, Nevada, Las Vegas, we have Princeton and Joy George. We're so fortunate to have these valiant women's evangelists and women's ministry leaders to be side by side with us in the gospel. Geraldine and I, we now reside in San Diego, California. And alongside of us, our partners in the gospel in this great region of the world, is Danny and Patty Granger. Together we will lead the San Diego church family, and they will oversee, the Grangers will oversee the planting of Tijuana, Mexico. Imagine that, the Middle East and Mexico. God is truly amazing. We would like to take the time to thank Kip and Elena McKean for giving us this opportunity to serve this part of the kingdom. Because of your love and faith, many will be saved. We are also thankful to be part of a true kingdom family. Your generosity through missions and disciples you have sent us has given us the resources to take the gospel to the great Holy Land. We would like to especially thank the following churches for sending their precious disciples to the Middle East field. John and Emma Kazi of Chicago, Carlos and Lucy Mejia de la Ciudad de Mexico, Preston and Shauna Inkley of Portland, Oregon, Colton and Mandy Roan of Columbus, Ohio, Jeremiah and Julie Clark of Indianapolis, Indiana, Barb and Jay Shelbrack of Milwaukee, Wisconsin, Tim and Leanne Kernan of Los Angeles, California, Richard and Hannah Hardy of Eugene, Portland. What an amazing. We are so appreciative of all your generosity for each and every one of us. And we do believe this. As God told Joshua that he would give them that land, we believe that God is speaking to us today. So in the name of Christ, we have claimed the Holy Land. And we know everywhere that we step our foot, God will give to us, give to the kingdom of God, this promised land. So thank you for all your love, all your support, all the missions, all the people, and everything we as a kingdom-wide family have done that will see the Holy Land evangelized in our day. God bless you. Greetings from the Austral China World Sector. My name is Joe Willis and my beautiful wife, Kerry Willis. We'd love to share with you some highlights of this year so far. We had our very first baptism in Crouching Tiger 2, which is super exciting. Since this time last year, the church in Apia, Samoa has doubled, with 5 family members being baptized. When we were all shut down in COVID-19 as a world sector, all the 5 churches got together in the month of May and had a 24-hour, month-long prayer and fasting chain, so everybody was praying into church. As a result of that, I believe God heard our prayers, and in June, when we came out of lockdown, for a lot of us, we had our best month of baptisms around the world sector. Even here in Sydney, in 7 weeks, we had 9 people baptized.
And one of those amazing baptisms was a incredible young lady from Queensland named Chantel. She was met online by one of the brothers in the San Francisco church, and her number was passed on to Megan Lougheed, who is here in Sydney. Megan studied the Bible with her over Zoom for a couple of months, and when the COVID-19 restrictions were lifted, she actually flew down from Queensland, finished studying the Bible, made the decision to stay here, and got baptized a week later. You know, some of our churches are now out of the COVID-19 restrictions, Samoa and Auckland. And just a couple of weeks ago, Auckland had an International Day, which was a push service, and 19 Christians brought 53 friends out to church. Great job, Auckland. God seems to be doing incredible things for the islands. In the last couple of weeks, we've had two brothers baptized, one from Fiji and one from Tonga. And we've had some incredible young Chinese students baptized this year as well. So I know a lot of you have been praying for us. Continue your prayers, please, because we feel them, so that we can forcefully advance our churches in the Austral China World sector. Thanks a lot. Salbona! Greetings from the Africanus World Sector and the Rainbow Nation of South Africa. Family, we hope this message finds you well as we all continue to deal with the challenges of COVID-19. Despite internet difficulties here in the third world and increased lockdown restrictions, God continues to add to our number. We're so proud of our Kinshasa, DRC, Democratic Republic of Congo church leaders, Mickey and Lillian Gungu, as we've seen 17 souls be added to the Kinshasa church in the past 2 weeks. The Kinshasa church has grown from 386 to 403 disciples, and now there are 546 disciples across the DRC. God is also blessing our efforts here in South Africa as we're approaching our 1-year anniversary in September. Since arriving, our 11-member mission team has almost tripled as we baptize teens, campus students, singles, and also marrieds. We're also excited to start a Signature Mercy Worldwide project here in South Africa. We are currently in discussions to adopt a primary school in Soweto. Amen. This past June was also exciting as we celebrated the 4th anniversary of the mighty Lagos Church, now led by our dear friends Balaji and Shinyeri Akinfenwa. They're praying to reach 200 soul-out disciples by the end of this year, and be praying for God to use the Lagos Church to help plant the Accra, Ghana Church in 2022. Our first Mercy Signature project at the Real School in Lagos has grown from 40 students to now over 100 students, and we built a second school for the primary students in the indigent area of Okobaba. It's also encouraging to see that God is blessing the arts, media, and sports ministry here in Johannesburg. This year, we baptized a sister named Didi. She's an actress. She also reached out to her brother Bill Kang, and he became a disciple. Didi has acted in 4 movies. She's also a teen presenter on one of the popular youth TV shows here in South Africa called Yo TV, and she's also currently acting in a soap opera. We're so proud of her. We're also proud of the Washington, D.C. Church. In the last 2 months, they've added 22 souls. That is so incredible. We're so grateful for them. Amen. We're also very proud of Amadou and Angel Santora, the leaders of our great Abidjan Ivory Coast Church, as they started 2 remnant groups this year. Earlier in March, they were stranded due to COVID issues for about 2 months in the Republic of Benin. But while they were there, the Lord used them to baptize 15 campus students at the best university in the country. And they were also able to pull in an ICOC ministry couple and shepherding couple seeking revival. Then a month later, the Santoras went to Bujumbura, Burundi, where they baptized 80 souls in 2 weeks of studying. We now have 13 remnant groups across the continent of Africa. We're so excited to be able to welcome Blaise and Patricia Fumba, who are moving to Abidjan this year to oversee the work for French-speaking Africa. Please pray for the work in East Africa as God is calling out the remnant from the ICOC. God willing, Osas and Ariel Atohengbe will plant the Pillar Church for East Africa in Nairobi, Kenya in 2023. Amen. I'm also encouraged to announce the very first virtual Women's Day in the Johannesburg Church. It will be August 22nd, and the theme is Worthy. Sonia Kopek is going to be our guest speaker. That is so special because Sonia is a native of South Africa. We're so grateful to have her.
Amen. The Lord continues to do incredible miracles here in Africa on behalf of the 1,500 souls across the motherland. Thank you for your love. Thank you for your financial support. We love you. Captives came back into Zion. From their freedom came a scheme. While the city it lay in ruins, we believed they had a dream. When our souls were like the desert, and we stumbled on the stream, and found revival in the water, we became like men who dream, and guess our mouths were filled with laughter, and our songs rushed like the stream, where we washed our sorrows under. We became like men who dream. It shall be said among the nations, there's a God who shares our dream. The Spirit moves our generation. Shed her tears and fill the stream. Sisters, we are shedding tears that flood the thirsty waters. Sisters, we are planting seeds of men. Sisters, we are planting the seeds of men who dream. God has done great things among us. In every eye now shines a gleam. A spark of light reveals the wonder. We became like men who dream. It shall be said among the nations, there's a God who shares our dream. The Spirit moves a generation. Shed your tears and fill the stream. Sisters, we are shedding tears that flood the thirsty waters. Sisters, we are planting seeds of men. Sisters, we are planting seeds of men who dream. So let us go into the nations, plunging souls into that stream, and singing songs that stir the angels. We became the men who dream. Saludos de Los Ángeles, de Elena y yo, en este 7 de agosto, en la primera noche del histórico Jubileo Virtual de Misiones. Considere por un momento que originalmente se planeó en estos días la Conferencia de Liderazgo Global,
donde quizás se reunirían 2.500 discípulos, principalmente de Estados Unidos, porque puede ser costoso y hay situaciones con visa para personas fuera de los Estados Unidos. Sin embargo, por el coronavirus, fuimos forzados por Dios a hacerlo virtualmente y ahora podemos llevar el jubileo de misiones mundiales no solo a los 7.500 discípulos del movimiento totalmente comprometido, sino a los más de miles de amigos y familiares de nuestros queridos hermanos y hermanas remanentes en nuestro mundo. El título de mi sermón proviene de la 1 Samuel capítulo 3, no muchas visiones en estos días. Creo que para apreciar la oscuridad de esta época, necesitamos un poco de contexto histórico de algunas de las fechas que preceden y que van después de ese texto. 1446 a.C., con las 10 plagas del Egipto y Moisés guiando al pueblo en el Éxodo. 1406 a.C., Moisés muere y Josué se convierte en el líder central del pueblo de Dios. 1399, la tierra prometida se divide entre las 12 tribus de Israel. 1375 a.C., Josué se despide y muere. Y ahora comienza el periodo de los jueces, un periodo de oscuridad durante unos 250 años. Las 12 tribus se vuelven en gran medida autónomas. De hecho, incluso hay veces que se convierten en enemigos y se matan entre sí. Y son dominados por una sucesión de pueblos paganos, los moabitas, los cananeos, los madianitas, los amorreos y los filisteos. En el libro de Jueces, vemos que el pueblo de Dios cae en la idolatría y les hace incluso casarse con personas que no servían a Dios. De hecho, en la tribu de Benjamín, toda una ciudad pasa a caer en la homosexualidad. Pasando ahora a la última parte del libro de Jueces, durante la dominación de los filisteos en Israel alrededor de 1100 a.C., cuando Samuel nació. Elí era el profeta principal, es decir, el juez en ese momento. Y sin embargo, también en ese momento es Sansón. Y entonces, recordemos las escrituras que Sansón debía comenzar la libertad de Israel de los filisteos. Por supuesto, entendemos que él muere de una muerte valiente, y esto es alrededor de 1075 a.C. Luego, en 1170, Israel es derrotado por los filisteos, tanto que Elí muere, sus 2 hijos mueren, la arca de Dios es capturada y se dice de este momento, la gloria se ha ido de Israel y la arca va con los filisteos. Lo que significa que Dios ya no estaba con su pueblo. Alrededor de 1050 a.C., encontramos que Samuel se levanta, inspira a todo Israel y los lleva a la victoria en Mizpa. Y unos años más tarde, en 1043 a.C., Saúl se convierte en rey. Alrededor de 1024, David, que tenía unos 16 años, es ungido por Samuel. Y luego, en 1010, Saúl muere, David se convierte en rey de Judá, y en 1003, David se convierte en rey de todo Israel y Judá. Ahora, volviendo a nuestro texto, recordemos que Ana era estéril, y a través de oración, Dios le da un hijo al que llama Samuel. Ella lo dedica al Señor, y por lo tanto se lo da a Elí cuando tenía unos 3 años. Y aquí vamos a leer en el capítulo 3, 1 Samuel, cuando era un joven, un aprendiz, llamemos así, de Elí. Y estaba entrenando para ser sacerdote porque era de la tribu de Leví. Y sabemos que la tradición judía dice que Samuel tenía 12 años. Comencemos a leer nuestro texto. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En estos tiempos no era común oír la palabra del Señor, no eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, paremos aquí. Encontramos que en la versión King James dice que la palabra de Dios era preciosa, era rara en estos días. Y por eso una gran oscuridad. De hecho, la Biblia dice que el líder del pueblo de Dios, Elí, tenía los ojos físicos débiles
y apenas podía ver. Por supuesto que lo están comparando con la visión espiritual, que de hecho el líder del pueblo de Dios, su visión era débil. Ahora, de manera muy interesante, seguimos leyendo y en el versículo 3 dice, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca del Señor. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. Sabemos que es asombroso. En los momentos más oscuros, la lámpara de Dios puede parpadear, pero nunca se apaga. Siempre hay esperanza para el pueblo de Dios. Ahora, sigamos leyendo. Versículo 4. El Señor llamó a Samuel y éste respondió, aquí estoy. Enseguida fue corriendo donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama, pero una vez más el Señor lo llamó, Samuel. Y él se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿por qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel, respondió Samuel, habla, que tu siervo escucha. Sabes, yo leí este pasaje muchas veces. Y sin embargo, hay un pequeño detalle que me llamó la atención. En versículo 3 dice que Samuel estaba acostado en el templo del Señor. Entendemos que este era el tabernáculo, ahí dice, donde estaba el arca de Dios. Y siempre imaginé cuando escuchó esta voz, Dios más o menos se apareció. Pero tenemos que comprender que en Números capítulos 7, 8 y 9, la Biblia nos dice que cuando Moisés construyó el arca de Dios, Dios hablaba entre los dos querubines que estaban en la parte superior del arca. Entonces, desde ahí salió la voz. Entonces, aquí estaba Samuel, estaba acostado en este mismo arca, y desde el arca de que Dios ahora le habla a Samuel, había estado en silencio por cientos de años. Y así, cuando oye la voz, al principio corre hacia Elí, pero Elí no llamó. Eso sucedió un par de veces, pero finalmente Elí dice, el arca, Dios, te está hablando. Simplemente dile, habla, Señor, porque tu siervo está escuchando. Ahora, entendemos que este fue un momento muy, muy oscuro. Ya sabes, a tiempo Samuel cambia a Israel y proporciona un camino para el liderazgo justo de David. Del mismo modo, cientos de años después, Jesús cambia a Israel cumpliendo la profecía que se había amanecido una gran luz. Y sabes, en la oscuridad de 2003, después del colapso de las iglesias internacionales de Cristo, encontramos que el Espíritu Santo nos llevó a Elena y a mí bastante heridos, bastante lisiados, a Portland, Oregon. Y usted podría preguntar, bueno, ¿por qué Portland, Oregon, de todos los lugares? Bueno, debemos entender lo que un viejo predicador una vez predicó. ¿Dónde está más oscuro? La luz brilla más. Ve, en el ICOC de Portland, 6 meses antes de llegar ahí, había 300 discípulos. Cuando llegamos ahí, estaban totalmente dispersos. De hecho, en nuestro primero entresemanal de julio de 2003, uno de los hermanos vino a ayudarme a colocar las sillas. Su nombre era Guy Hobbs. Y le dije, Guy, ¿crees que deberíamos poner 20 o 25 sillas? Él dice, ¿sabes, hermano? Creo que necesitas tener fe. Vamos a poner 25. ¿Y sabes algo? Tuvimos 25 personas que vinieron a nuestro primer servicio en este miércoles en la noche. Estamos heridos. Y allí, una de las cosas que percibí era que había una oscuridad y que había caído sobre la ICOC. Mira, solo 2 meses antes, Elena y yo habíamos sido despedidos por lo que ahora llamamos las 5 convicciones centrales del movimiento totalmente comprometido. Número 1, somos una iglesia bíblica, no somos una iglesia del Nuevo Testamento. Número 2, hablamos donde la Biblia está en silencio.
y estamos en silencio, simplemente nos callamos cuando la Biblia habla, simplemente obedecemos. Creemos que el discipulado es un mandato, creemos que el liderazgo es central y creemos en la evangelización de las naciones en esta generación. Por eso nos despidieron. Y entonces fuimos a Portland, humillados. Y todavía creímos en estas convicciones. Sorprendentemente, en poco tiempo, la iglesia de Portland en los próximos 3 años se convirtió en la iglesia que más rápido crecía en toda la ICOC. Mira, volvimos a Portland no para comenzar un nuevo movimiento, volvimos a tratar de cambiar la ICOC desde adentro. Y sin embargo, después de estar ahí unos par de años, fuimos expulsados debido a las mismas convicciones centrales. Y sabes, en 2006 era evidente que Dios estaba forjando un nuevo movimiento. Yo sabía que si íbamos a comenzar algo, teníamos que ir a una ciudad mucho más grande que Portland. Entonces el Señor puso en mi corazón de regresar a Los Ángeles. Y así, en 6 de mayo de 2017, 42 discípulos totalmente comprometidos de Portland plantaron lo que ahora se conoce como la Iglesia Cristiana Internacional de la ciudad de Los Ángeles. Tuvimos 324 presentes en nuestro servicio inaugural. Y puedes decir, ¿pero por qué Los Ángeles? Bueno, ya ves, ¿dónde está más oscuro? La luz brilla más. Muy interesante para mí, porque no sabía en el momento, pero hay un paralelo interesante. Jesús estuvo en Galilea durante 3 años, pero sabía que no era ahí donde podría empezar el movimiento. ¿Dónde podría comenzar el reino? El reino comenzaría en la ciudad más grande de Israel, Jerusalén. Lo mismo con nosotros. Estuvimos ahí en Portland durante aproximadamente 3 años, pero sabíamos que para comenzar el nuevo movimiento necesitábamos llegar a la ciudad más grande posible, Los Ángeles. ¿Sabes? Sorprendentemente, solo 2 años después, el Señor puso sobre mi corazón lo que ahora se conoce como el Proyecto Corona de Espinas. Y claro, por supuesto, proviene de la visión de Jesús en Hechos 1:8. Y en todo el movimiento, tratamos de emular el corazón y la visión de Jesús. Y algunas de las últimas palabras a los apóstoles antes de ascender al cielo, dice que sean testigos tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y entonces tenemos ese mismo paralelo en el proyecto de la corona de espinas. Jerusalén, bueno, eso es Los Ángeles. Judea y Samaria, Estados Unidos y Canadá, los confines de la tierra, todavía los confines de la tierra. Pero para los confines de la tierra tenemos una fase 1 del plan. La fase 1 es que apuntamos posiblemente las 12 ciudades más influyentes fuera de los Estados Unidos. En este momento, solo una de ellas tenía un ministerio de movimiento totalmente comprometido y era Santiago de Chile. Mientras tanto, en 2014, nombramos por la primera vez líderes de sectores mundiales. Un poco más tarde, nombramos lo que llamamos el Consejo de la Corona de Espinas, que son los 70. Entonces, Jesús tenía los 12, que representaba, por supuesto, el comienzo del nuevo reino, y los 70 representaba el concepto de ir a todas las naciones, porque para los judíos, en Génesis capítulo 10, había 70 naciones. Y así imitamos a Jesús. Tenemos un paralelo con los apóstoles, los líderes del sector mundial, y un paralelo con los 70 apóstoles de Lucas 10, el Consejo de Coronas de Espinas. Sorprendentemente, en 2017, las 12 ciudades de la primera fase del proyecto de Corona de Espinas habían sido implantadas por el Señor. Y sorprendentemente, hoy, el 7 de agosto de 2020, esos 42 discípulos de Portland se han multiplicado por el Espíritu en los más de 7.500 discípulos, en más de 100 iglesias, en 46 naciones, en los 6 continentes poblados del mundo. ¿Entiende eso? Eso no es un movimiento de hombres, es el movimiento de Dios. Mira, recordamos que después que Dios le habló a Samuel por tercera vez, estas fueron las palabras que creo que también deberíamos hablar. Habla, Señor, porque tu siervo está escuchando. Y quedo pensando, ¿qué nos está diciendo Dios hoy? Hay una escritura muy interesante en el último libro de la Biblia, Apocalipsis. En capítulos 2 y 3, Jesús habla a las 7 iglesias de Asia. Ahora,
después de cada carta a las iglesias, hay un verso que dice, escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, comprenda que hay un mensaje mucho más grande que solo para las 7 iglesias en esa provincia romana de Asia. 7 significa completo, perfecto. Entonces, en las Escrituras, esas cartas no solo fueron escritas para las iglesias del primer siglo, sino para todas las iglesias de todos los tiempos, lo que nos incluía a nosotros. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? Vamos a capítulo 2 de Apocalipsis. En Apocalipsis 2, Jesús se dirige a la primera iglesia en Éfeso y dice en versículo 4, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Nuestro primer punto es simplemente este. Sé fiel a tu primer amor. ¿Sabes? Aún recuerdo haber sido bautizado el 11 de abril de 1972 a la 1:30 de la mañana. Ahora, solo había 4 personas en mi bautismo, así que supongo no esperaba mucho. Yo estaba tan entusiasmado por ser bautizado en Cristo y saber la verdad y, entre comillas, sentir este primer amor por Jesús. Y sabes, después de un tiempo, aproximadamente un año, conocí una joven llamada Elena García Bangochea. Aún recuerdo haber salido en mi primera cita. Quiero decir, me enamoré de ella en nuestra primera cita. Ahora, yo estaba un poco tembloroso. Fuimos en un partido de fútbol de la Universidad de Florida y luego fuimos a un restaurante italiano. Ahora, era una especie de restaurante italiano en que tú no sentabas y tenías que mover una bandeja. Y estaba tratando de impresionarla, estaba tratando de compartir y como puedes ver hablo mucho con las manos y en medio de pasar por la fila con el platillo de mi ensalada, yo estaba hablando, de repente golpeé el platillo de la ensalada, simplemente fue volando. Elena fue muy amable, no dijo mucho, dice, bueno, simplemente aprecio esa historia, fue muy agradable. Bueno, fue genial, salimos en unas fechas más y curiosamente mi madre vino a la ciudad y yo quería que mi madre conociera a Elena. Todavía no estábamos enamorando. Pero recuerdo que después de muchos meses mi madre dijo, ¿es esta, mamá? Le dijo, creo que sí. ¿Sabes? Todos ustedes que están de enamorados o quizás comprometidos, saben que tan maravilloso es recibir una carta de la persona con que tú fuiste en cita en el reino. Una cartita de agradecimiento. Yo recibía cartitas de agradecimiento de Elena siempre. Y no solo la leí una vez, la leía una y otra vez. Sabíamos de una manera muy real que es como nuestro primer amor por Cristo. Cuando nos bautizamos, estamos tan entusiasmados, estamos tan animados. Es decir, no podemos esperar por pasar tiempo para poder leer esa carta, que es la palabra de Dios, la Biblia, una y otra vez. No podemos esperar para presentar nuestro primer amor a todos aquellos que amamos. Entonces tengo una pregunta para ti. ¿Estás tan entusiasmado ahora como el día en que te bautizaste? Cuando tuviste el primer amor. Si no, como Jesús dice aquí, debes de arrepentirse. ¿Sabes? Honestamente, puedo compartir que después de 48 años de ser un discípulo, ahora estoy más entusiasmado que nunca. Vamos a Efesios, capítulo 1. Hay un mensaje aquí de Jesús que creo que es un mensaje que necesitamos en esta era de la pandemia de coronavirus. Comienza en el versículo 18, dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Este poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Él dice, yo quiero que abran los ojos. Quiero que entiendas lo increíble que es ser un discípulo. Qué increíble es el reino de Dios. Qué increíble es el poder
que hay en ti, el Espíritu Santo. Dice, el mismo poder que levantó Jesús de la muerte. Pero mira el versículo clave, versículo 22. Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. ¿Sabes? Algunas personas han confundido esa escritura con Colosenses 1:18, que dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, y sí, Él es, pero eso no es todo lo que dice el pasaje. Dice que Cristo tiene todo bajo sus pies por el bien de la iglesia. Y eso incluye el coronavirus. El coronavirus, aunque Satanás lo usa de manera destructiva, está bajo la autoridad de Jesucristo por el bien de la iglesia. Considere eso. A nivel mundial, se ha registrado que más de 6 millones de personas han tenido el coronavirus. Más de 650,000 han muerto. Solo en Estados Unidos, más de 4 millones han tenido el coronavirus. Y aproximadamente un cuarto de todas las muertes del mundo han ocurrido en los Estados Unidos. Aproximadamente 150,000. Durante varios meses, a muchos de nosotros en los Estados Unidos se nos impidió trabajar. Y no hay ingresos y aún teníamos las contribuciones especiales para misiones. Estaba preocupado porque yo no quería a nadie de los hermanos en el campo misionero internacionalmente quedarse sin ayuda porque los Estados Unidos no proporcionaron fondos. Sorprendentemente, Dios respondió a nuestras oraciones de una manera asombrosa, con cheques de estímulo y otros auxilios a las iglesias. Y para mostrar el tipo de corazón que creo que todos los discípulos de Estados Unidos tienen para las misiones internacionales, teníamos una meta de $2.9 millones. Dios, a través del sacrificio de los discípulos, nos dio $3.9 millones. Dios se está moviendo. ¿Sabes? Creo que una de las mejores cosas de esta época que es que las personas están más abiertas en cada nación, más que nunca antes en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nosotros, como discípulos, como iglesia de Dios, debemos predicar? Número 1. La iglesia debe ofrecer un mensaje de un Dios muy grandioso. Generalmente, Elena y yo vamos a orar y caminar todas las mañanas. Y una de las cosas que me gusta hacer es abrir nuestra oración con un sentido de alabanza, alabando a Dios por la creación del universo. Algunos dicen el multiverso. Y todo el orden, la gloria, el color y la grandiosidad. Pero como algunos de ustedes saben, fui estudiante de química, por lo que me maravillo no solo con el macro universo, sino también con el micro universo, para comprender cómo todos los protones, neutrones, electrones se unen para construir perfectamente cada elemento de nuestro sistema solar. ¿Sabes? Nuestro Dios es un Dios del universo. El macro universo y el micro universo es un grandioso Dios. Y es mucho más grande que cualquier problema que tú puedes tener, cualquier problema que tus amigos tienen. Él es la respuesta. Nuestro mensaje también debe ser uno en que tengamos una base firme. Muchas personas sienten que no tienen control, lo que es cierto, porque nunca tuvieron control, solo pensaron que tenían. Pero en Cristo tenemos el firme fundamento que Jesús es la roca de nuestras vidas. ¿Sabes? Yo creo que es muy interesante que el virus no tenga fronteras, no tenga fronteras con la edad, no fronteras con género, sin fronteras con raza, sin fronteras con naciones. Y como iglesia tenemos un gran mensaje. La iglesia de Dios, la familia de Dios, no tiene fronteras. Somos uno en Cristo. ¿Sabes? Al menos escuché en USA Today y CNN, muchas personas están sentadas en casa sin hacer nada, aburridas, jugando videojuegos, no se divierten. Pero como iglesia tenemos un mensaje. El mensaje es este, que en Cristo tenemos un propósito. Nuestro propósito es cambiar individualmente la vida de las personas con el mensaje de Jesús. Y de manera colectiva podemos cambiar el mundo. No sé de tú, pero yo estoy más ocupado que nunca con todas mis llamadas telefónicas. Y finalmente, la gente está literalmente muerta de miedo. ¿Y sabes qué? Como iglesia ofrecemos un gran mensaje de vida eterna. ¿Sabes? Asombrosamente, en nuestro movimiento
hay más o menos 100 discípulos que tuvieron confirmados el COVID-19. Y curiosamente, muy similar con el pasaje de Éxodo, creo que en capítulo 10, donde hay una clara distinción entre la oscuridad sobre los egipcios y la luz sobre los israelitas. Que yo sepa, ni un solo discípulo ha muerto. Dios está protegiendo a su pueblo y lo está dejando claro. Que donde está más oscuro, la luz brilla más. ¿Sabes? Más abiertos que nunca. No puedo dejar de pensar en nuestros hermanos en Kinshasa, en la República Democrática de Congo. En la última semana pasaron de los 400 discípulos y ahora son 405 discípulos allá. Y en toda la nación son casi 600 discípulos. En el domingo pasado, en Brasil, hubo 9 bautismos, 5 en São Paulo, 4 en Río. Y Río es una iglesia de solo 40 discípulos. Y sorprendentemente, su evangelista Ron Moreno en junio bautizó a su padre. En la India, en las últimas 2 semanas, hubo 15 bautismos en los últimos 14 días. Y sorprendentemente, en Chicago, que comenzaron el 1 de enero con 131 discípulos, a través del equipo de misión suplementaria, una tonelada de bautismos, ahora tiene 225 discípulos. Han crecido 94 discípulos solo en los 7 meses de este año. 23 de ellos son bautismos de universitarios. Dios se está moviendo de una gran manera. ¿Sabes? Estaba hablando con un discípulo remanente y estaba compartiendo sobre las implantaciones de la iglesia, sobre el crecimiento extraordinario, sobre los grupos remanentes que han surgido en naciones como Benín, Burundi, Japón y Tailandia. Y se sorprendió que todavía estuviéramos implantando iglesias. Y le dije, el reino de Dios debe avanzar con fuerza. No solo el reino, sino cada uno de los discípulos. ¿Sabes? Al crecer, tuvo 2 héroes antes de Jesús. Uno era John F. Kennedy, el otro era Martin Luther King. John F. Kennedy fue asesinado y martirizado cuando yo estaba en 4º grado. Y Martin Luther King fue asesinado y martirizado cuando yo estaba en 9º grado. Ambos tenían defectos morales, pero murieron por un sueño. Y a mí me encanta la cita de Martin Luther King, justo antes de la marcha de Monte Mary en 1965, 64 millas. Él dice, algunas personas dicen que debemos reducir la velocidad y esfriarnos un poco. Bueno, yo digo que ya nos hemos enfriado demasiado. A veces podemos enfriarnos tanto que terminas congelado. Mi pregunta para ti es, durante esta pandemia, ¿está tu corazón congelado? ¿Has perdido tu primer amor? Es hora de arrepentirse y brillar más que nunca. Volvemos al capítulo 2 de Apocalipsis para el segundo punto. Vemos aquí que ahora se dirige a la iglesia en Esmirna y leemos versículo 10. Jesús dice, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecuciones durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mi segundo punto, sé fiel en el sufrimiento. Esas son las palabras de Jesús. Fue una época muy oscura cuando se escribió el libro de Apocalipsis. Fue escrito en 95 después de Cristo, después de la persecución de Domiciano. Y entendemos que Satanás usa el sufrimiento para debilitar las convicciones de los discípulos. De hecho, no solo debilita nuestras convicciones, sino que quiere separarnos unos de otros, para dividir nación de nación. Cultura de la cultura, raza de raza, hermano de hermano, y hasta mismo hombres y mujeres. Ahora, bíblicamente entendemos que el sufrimiento nos pone a prueba. Hay un libro increíble que acaba de salir. Es de mi querido hijo de la fe, Andrew Smelly, que es el líder mundial del sector de África. Y esta fue su tesis de doctorado. Y simplemente se dice, probado genuino, un examen del sufrimiento en el libro de Job.
Le recomiendo que lo lea. Es un libro emocionante, un libro desafiante y a mí realmente me animó. ¿Sabe? En Estados Unidos, creo que todos nos quedamos atónitos el 25 de mayo por el asesinato de George Floyd en Minneapolis, Minnesota. Era un hombre afroamericano desarmado que fue arrestado por un oficial de policía caucásico. Él se arrodilló sobre su cuello durante 8 minutos 46 segundos, siendo los últimos 2 minutos 53 segundos sin respuesta, y él murió. ¿Sabes? En ese momento, yo estaba muy triste. Y vi a muchos hermanos y hermanas salir en Facebook. Los hermanos y hermanas afroamericanos estaban profundamente heridos por esa brutalidad policial impía. Durante 5 días, yo no compartí nada en Facebook ni en ningún otro medio, pensando que, bueno, la gente entendería cómo yo me siento, pero realmente quiero disculparme con mis hermanos y hermanas afroamericanas por permanecer en silencio durante 5 días. Con el tiempo, una hermana me escribió, yo le escribí de nuevo y volví a escribir el día siguiente, tanto que el día siguiente, el 31 de mayo, escribí una carta general a todos los evangelistas de todo el mundo, particularmente en los Estados Unidos. Y yo compartí mi corazón con ellos. Dije, en este momento hay este movimiento, las vidas negras importan. Y diferentes personas tienen diferentes sentimientos sobre eso. Pero necesitamos tener una convicción aquí. Y quería dirigirme especialmente a los líderes blancos. Dije, creo que lo que dicen nuestros hermanos y hermanas es, oye, sí, todas las vidas nos importan. Sí, queremos evangelizar las naciones, pero necesitamos saber de ti, que las vidas negras también importan. Y que cuando escuchamos eso de las vidas negras te importan, entonces sí, podemos decir, todas las vidas importan. ¿Sabes? También les escribí y les dije, ¿sabes qué? No trates de decir que puedes relacionarse como es, si eres blanco, con las pruebas con las que han pasado los afroamericanos. Es decir, sin chance que tú estabas igual de preocupado por tus hijos cuando los dejas salir de la casa a jugar y alguien puede hacer algo malo con ellos. Les dije, en cambio, con nuestros hermanos necesitan tratar de comprender su dolor y luego ministrarles con la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Es interesante cómo Satanás trata de aprovechar las divisiones que pueden venir incluso en la iglesia. Entonces, justo en este momento, me llegó un rumor de una de las iglesias de la costa este. Y un par de hermanos me llamaron y me dijeron, oye, hermano, una pareja negra fue despedida del ministerio de tiempo completo, pero si hubieran sido blancos, no habrían sido despedidos. Le dije, no lo creo, pero ¿sabes qué? Voy a investigar. Así que hablé con esta pareja, pasé una hora por el teléfono con el chico, una hora con ella, y después hablé con los líderes de la iglesia en particular, y alabado sea Dios, pudo volver y decir, no, ese no fue el caso. Absolutamente no fueron sacados por esa razón. Y hermano, te advierto gentilmente, como hermano y como evangelista, que no puedes presentar estos cargos indocumentados contra el Señor y contra su liderazgo. Alabado sea el Señor. Todos se han arrepentido. ¿Sabes? Necesitamos entender que la iglesia de Dios, el movimiento totalmente comprometido, no debe usarse como una organización de derechos civiles. Ahora, creo que a veces algunos hermanos y hermanas se nublan un poco porque hay grandes héroes como Martin Luther King, que era un ministro bautista, por lo que en cierto sentido tenía una idea de que la iglesia es un derecho civil, organización. No. La iglesia de Dios necesita ser un ejemplo de derechos civiles. Necesitamos emular el tipo de enseñanza de que todos hombres y mujeres son creados iguales en la iglesia. Ahora, en pocas palabras, ¿qué dijo Jesús? ¿Dijo que saliera y protestara? ¿Dijo que salga y sea contundente? No. Él dice, si alguien te golpea la mejilla derecha, gira a la izquierda. Necesitamos entender que nuestro objetivo no es excluir a los grupos diferentes, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Nuestro objetivo es hacerles ver que somos distintos, que somos una gran luz en este mundo perdido. ¿Sabe? Y espero y oro que cualquiera que sienta que quiera hablar conmigo sobre algunos de los problemas en la iglesia, no debe llamarme.
enviarme un mensaje de texto, enviarme un correo electrónico. Me encantaría hablar. Quiero escuchar tu corazón. Pero sepamos esto. Vamos a Gálatas, capítulo 3. Pablo escribe en el versículo 26, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos han sido bautizados en Cristo, se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Aquí no hay judíos ni griegos, blanco, negro, o asiático o hispánico. Somos uno y somos iguales, herederos en Cristo. Esta es la gloria de la iglesia. Y fue un poco interesante. En mi último correo electrónico de Buenas Noticias escribí el hecho de que como discípulo no hago distinciones de colores. Bueno, recibí una carta de las hermanas y ella dice, bueno, yo confío en tu corazón, creo que comprendo lo que estás diciendo, pero eso me ofendió. Y ella dice, me ofendió porque soy muy orgullosa de ser negra y soy muy orgullosa de ser mujer. Entonces le escribí y dije, hermana, nunca volveré a utilizar esa metáfora. Tú tienes razón. Es increíble que seas negra y que soy blanco y que podemos estar unidos, que tú eres mujer y que soy hombre y tienes razón. Podemos estar unidos. Esta es la gloria, que somos distintos y sin embargo somos uno en Cristo. Bueno, déjame decir eso. A pesar de las difíciles relaciones racionales en Estados Unidos, creo que hay un desafío más grande que nosotros como confraternidad. Creo que el desafío de la confraternidad se encuentra entre naciones y naciones. En ese momento, con la pandemia de COVID, las naciones se alienan contra las naciones, en particular todo el dilema con las superpotencias, Rusia, China, Estados Unidos. Pero tenemos que comprender que nuestra ciudadanía principal es el cielo, hermanos. ¿Sabes? Me encanta ir a Kiev, Ucrania, pero Ucrania es esa nación que está atrapada entre Rusia y atrapada en la Europa occidental. Y sin embargo, cuando voy ahí, es increíble porque cuando miro alrededor de la confraternidad, no veo a un cristiano ruso, ni a un cristiano ucraniano, ni a un cristiano estadounidense. Los veo a todos unidos como discípulos globales de Jesús en una familia. Lo mismo es cierto cuando voy a Johannesburgo. Muy interesante, cuando el equipo misionero llegó allí, fueron rechazados en gran medida. ¿Por qué? Porque los prejuicios de Sudáfrica. Bueno, eso seguro que hay algunos, pero ese no fue el problema. En este momento hay lo que se llama xenofobia en Sudáfrica, particularmente en Johannesburgo. La xenofobia se describe como el miedo o odio de extranjeros. Ahora, ¿qué crees que es un equipo misionero? Es un montón de extranjeros que vienen a una nación para evangelizarla. Y las personas principales que los de Sudáfrica odian son los nigerianos. Bueno, adivina cuál fue el seguimiento más grande de nuestro equipo misionero. Nigerianos y estadounidenses. Sin embargo, cuando fuimos al servicio inaugural fue hermoso de nuevo. No vi discípulos nigerianos, ni discípulos estadounidenses, ni discípulos sudafricanos. Vi discípulos globales unidos en una familia. ¿Sabes? Espero y oro que todos podamos estar animados. Es decir, creo que es emocionante pensar que sin saber qué lo sucedería, el equipo misionero de Minneapolis está siendo enviado oficialmente aquí en el jubileo de misiones mundiales. Es decir, piénsalo bien, nadie pensó en Minneapolis, Minnesota hasta el 25 de mayo y ahora Dios ya había planeado de antemano que iba a enviar una gran luz que amanecería en esta ciudad. Dios se está moviendo de entre las naciones. Para terminar, volvamos al libro de Apocalipsis para un último punto. Hagamos que Jesús nos hable una vez más aquí. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12. Eso dice el que tiene la aguda espada de los dos filos. Esa es la palabra de Dios. Sé dónde vives, ahí donde Satanás tiene su trono. Apuesto que muchos de nosotros sentimos que es donde vivimos, donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. ¿Sabes? La palabra testigo en griego significa mártir. Ser un testigo de Jesucristo, que todos somos llamados a ser, es estar dispuesto a morir por la causa.
No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran con la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Y en Apocalipsis 2, versículo 6, dice que Jesús odia las enseñanzas de los nicolaitas. Necesitamos ser fieles a la verdad. ¿Sabes? Vivimos una época en que el cristianismo parece borroso. Y sin embargo, la Biblia es muy clara acerca de cuál es la verdad. Vivimos una época en que hay un desenfoque sobre qué significa ser salvo. Algunos dicen, solo bautízate como un bebé. Algunos dicen, solo bautízate porque está en la Biblia, como mandamiento de Dios. Algunos dicen, oye, si vives una vida moral, serás salvo. Pero la Biblia dice que debes arrepentirse, debes alejarte de la oscuridad, debes ascender a la luz y convertirse en un discípulo. Y entonces, y solo entonces, eres bautizado para la remisión de tus pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Es entonces, solo entonces, que naces de nuevo. No podemos comprometer la verdad. Necesitamos entender que vivimos en un tiempo de muchos falsos profetas. De hecho, estaba hablando con un hermano remanente hace un par de días atrás. Y él no estaba atento a los falsos profetas que habían entrado en la ICOC. Vamos a 2 Corintios, capítulo 11. Él dijo, ¿sabes qué? Me mudé a Kentucky y pensé que iba a ir a una nueva implantación donde estaban todos entusiasmados. Y él dice, bueno, los eventos estaban un poco entusiasmados, pero la gente era igual de letárgica, tibia y somnolienta, como todos los otros lugares que había visitado. Y le dije, ¿entiendes que hay una razón para eso? Y él dice, ¿cuál es la razón? Dije, vamos a 2 Corintios, capítulo 11, versículo 2. Ahora aquí, Pablo está hablando, y recuerden, Pablo es como el padre en la fe para la iglesia en Corinto. Entonces es como el papá. Y él dice a ellos, el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Entonces Pablo dice, oye, como el padre que dio luz a mi hija, la iglesia en Corinto, quería presentarte como una novia virgen pura a tu esposo Jesús, así como todos los padres quieren hacer eso con sus hijas. Versículo 3. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados por un compromiso puro y sincero con Cristo. Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o evangelio diferente de lo que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. Pero considero que nada es inferior a esos superapóstoles. Él dice, quiero presentarte como una virgen pura, pero en cambio eres más como Eva. Y Satanás te engañó por tu sincera y pura devoción a Dios. Él dice, cuando alguien vino a ti predicando un Jesús diferente, lo aceptaste con bastante facilidad. ¿Sabes? Puedes entrar a cualquier iglesia y tú sabes cuál es Jesús que se predica allí o que no se predica ahí. Esa es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Así que cuando alguien predica algo o no predica algo, es evidente en la confraternidad. Y le dije, ahora, hablando con el hermano remanente, tú comprendes, wow, eso es como me siento. Pero entiende esa última parte. Pablo dice, bueno, yo no creo que soy inferior a estos superapóstoles. Bueno, debemos preguntar, ¿quiénes son esos superapóstoles que predicaban un Jesús distinto? Bueno, vamos al versículo 13. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso, no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. ¿Sabes? Cuando leí eso, escuché como una especie de jadeo en el teléfono. Y él te entendió. Mira, esos falsos maestros actúan como predicadores de la justicia, pero están enseñando doctrinas falsas. Y le dije a él, dice, tristemente la ICOC enseña autonomía entre iglesias. La autonomía es el pecado. Dios quiere liderazgo central. Enseñan que el discipulado es opcional y ni siquiera practican en muchas iglesias. ¿Por qué? Porque pienso que llega un momento en que tú eres tan maduro que no necesitas discipulado. Bueno, sabemos todos que eso no es cierto.
Entendemos que el discipulado es un mandamiento de Dios, Mateo 28. Y finalmente llegaron a decir en 2002 que el sueño de evangelizar las naciones en esta generación es imposible. Y aclaremos eso, la ICOC nunca evangelizó las naciones. Y por eso dijeron que era imposible. Ahora, nosotros como un movimiento totalmente comprometido todavía creemos en la evangelización de las naciones en esta generación porque es un mandato de Dios. Ir a todas las naciones, porque es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Ahora, quiero decir eso. En la fase 2 del proyecto Corona de Espinas, queremos tener una iglesia del movimiento en cada nación del mundo. Y ese sigue siendo el plan. Vamos a mantenerlo. Pero te digo eso, entiéndelo. El mundo será evangelizado en un sentido bíblico, como Pablo dijo en Colosenses 1, versículo 23, cuando todos habían escuchado, no cuando todas las naciones tenían un ministerio totalmente comprometido, sino que cuando todas las naciones habían escuchado. Todo lo que necesitamos son 3 artículos de mala actitud en BBC, CNN, USA Today, y todos lo habrán escuchado. Pero aún así tenemos mucho trabajo que hacer, ¿verdad, iglesia? Bueno, entiendo que, como explicaba con nuestro hermano remanente, que fallé en mi liderazgo en la ICOC. Con el tiempo, cambié mi alegría e identidad de ser un discípulo para una identidad como líder, por lo que cuando me quitaron mi liderazgo, me deprimí. No vi que había perdido mi primer amor, tuve que arrepentirme. Vi que mi vida estaba destrozada y comencé a pensar, ¿lo que destroza a Dios? Destroza ídolos. Yo había permitido que la gente me idolatrara. Y luego, quizás, el peor de todo, yo tuve muy poca misericordia con los hermanos y hermanas débiles en la iglesia. Entonces, ¿qué hizo Dios? El principio de Labán. Al igual que puso a Jacob bajo Labán, Jacob fue el engañador, pero Labán fue el peor engañador. Dios me hizo débil, un discípulo débil. Él me puso, al menos en mi opinión, bajo hombres y mujeres que eran aún más sin misericordia que yo. Y entendí, Dios, nunca volveré a hacer eso. Y, sin embargo, con mis fallas, todavía creía en las 5 convicciones centrales que Dios usó para construir la ICOC. Y las mismas 5 convicciones centrales que Dios está usando ahora para construir la ICC, el movimiento totalmente comprometido. Sin embargo, en medio de todo eso, quiero extender mis brazos. Quiero mostrar misericordia. Le ruego a todos mis hermanos y hermanas en la ICOC, ven y únete a nosotros en nuestro movimiento. Nada se sostendrá contra ti siempre y cuando vuelvas a tu primer amor. ¿Sabes? Yo nunca olvidaré, Víctor y Sonia González vinieron a Portland en 2004, solo unos meses después que Elena y yo llegamos. Fue una gran alegría que alguien que estaba en el ministerio de tiempo completo se mudara a Portland, desde Missouri, para unirse al movimiento de Dios. Recuerdo los Coplex, llegando en 2005, formando el primer grupo remanente totalmente comprometido en Phoenix, Arizona, porque se pusieron a la tibieza. Recuerdo en 2008, los Rajans se contactaron desde India y conocí a Raj y Debs de KNN desde los años 90. Y cuando querían ser parte del movimiento, me sentí muy inspirado. En 2010, mi corazón se inspiró cuando Corey Blackwell cruzó por mi puerta en octubre de 2010 con su hija Avery y volvió a ver el reino. Y después de estudiar por 4 semanas, fue restaurado para el Señor. Yo amo a Corey con todo mi corazón. Estoy muy orgulloso de él y G allá en San Diego. Recuerdo que Blaze, que me llamó en 2011 desde fuera de París, le dije, hermano, ven y únete a nosotros. En 2012, Gina de la Peña se convirtió en un grupo remanente de una sola mujer en Manila, Filipinas. Y ahora en Filipinas están cerca de los 500 discípulos. Y luego en 2017, mi corazón se calentó mucho cuando John Cossey me llamó en enero de este año, diciendo, hermano, simplemente no hemos hablado en 14 años. Podemos hablar, pero no solo podemos hablar, estudiamos la Biblia, lloramos juntos. Fue genial estar reunidos. Ahora, John llegó a decirse un enemigo del nuevo movimiento, pero nuestros brazos estaban abiertos porque a través de su sabático había llegado a ver la verdad.
de las 5 convicciones centrales. Y solo 4 meses después, John y Emma Causey se unieron a nosotros en nuestro movimiento y por supuesto ahora están haciendo cosas increíbles en Chicago. Y eso sin contar con R.D. Bakers, Bolosi, Echeneriak en Lagos, Nigeria, los Sirotkins que están en Kiev. Todos esos discípulos han venido, han vuelto a Jesús, han vuelto a su primer amor, han vuelto a la doctrina que realmente les dio salvación. Por favor, remanente, ven y únete a nosotros. Luego no solo los remanentes de la ICOC, sino también la Iglesia Tradicional de Cristo. Todavía recuerdo en 2013, Alexis Torgó me contactó desde Haití y me dijo, hermano, quiero unirme al nuevo movimiento, veo los bautismos, quiero ser parte de eso. Bueno, él vino a la conferencia de liderazgo global, estudió la Biblia durante 4 días seguidos con todos los evangelistas de habla francesa y vio que nunca había sido bautizado verdaderamente como discípulo, a pesar de que él era el predicador en su iglesia. Fue bautizado, regresó a Haití con Blaise. Blaise ha estado ahí unas 5 distintas veces y ahora tenemos desde solamente un discípulo remanente, que era predicador de la iglesia de Cristo, ahora tenemos más de 400 discípulos en más de 10 iglesias en Haití. ¿Sabes? Este mayo pasado yo cumplí 66 años. Y debo admitir que pensé que 66 era una especie de número raro. Es decir, es que el único que podía pensar en la Biblia era la marca de la bestia, 666. Pero recibí una tarjeta de cumpleaños de una de mis hijas en la fe. Su nombre es Karen Gregory. Y ella dijo, hermano, feliz cumpleaños. Cuando pienso en 66, creo que hay 66 libros en la Biblia. Y yo, amén. Pero más que eso, pienso que el hecho de que ahora tú tienes vivido el doble del tiempo que Jesús cuando murió con los 33 años. Wow, eso me impactó. Estaba como, mi Dios, empecé a llorar. Dios me extendió tanta gracia. ¿Sabes? 66 era un número raro, pero me arrepentí. Porque entendí que puedo mirar hacia atrás a los años 70, años 80, 90 como mis días de gloria. De hecho, sobre eso Bruce Springsteen cantó. Y cuando hablas con los discípulos remanentes, ellos dicen, eso pasó en los años 90, bauticé a esas personas, vi la iglesia crecer así. Déjame decirte algo, para Elena y para mí, los días de gloria no son los 90, los días de gloria son ahora. Dios se está moviendo de muchas maneras sin precedentes. ¿Sabes? Como compartí acerca de mi otro héroe, John F. Kennedy, presidente número 35 de Estados Unidos, el 25 de septiembre de 61 se dirigió a la Asamblea General de ONU sobre el tema de proliferación de las ojivas nucleares. Y por supuesto, tenía preocupación por la salvación de la Tierra. Y estas son las palabras que dijo. Comenzó con damas y caballeros, pero quiero parafrasear un poco y solo decir, hermanos y hermanas, la decisión es nuestra. Nunca las naciones del mundo tuvieron tanto para perder o para ganar. Juntos salvaremos nuestro planeta o juntos pereceremos en sus llamas. Podemos salvarlo y tenemos que salvarlo. Y ganaremos el eterno agradecimiento de la humanidad. Y como pacificadores, las bendiciones eternas de Dios. La pandemia es una era oscura, pero recordemos, donde está más oscuro, la luz brilla más. Gracias y Dios te bendiga. Amen, family. Well, that was an incredible lesson by our leader, Dr. Kip McKean. Thank you so much, bro. I'm going to let Leanne share what she got out of it, and then I'm going to share a few things. Well, thanks so much, Kip, just for sharing with us the history of the movement. I'm so grateful for the kingdom. I'm so grateful for what we have. And truly, it's a gift to be part of this church, but just part of a group of churches, a group of disciples who want to change the world. And so I'm just grateful for you reminding us of that tonight. Sisters, I hope you took copious notes. I hope that you are coming out of this ready to make a lot of decisions. I know I am, but again, I'm just so grateful for tonight. Thank you so much, Kip. I love you so much.
Amen. Well, I think that the biggest thing tonight for me was the call to go back to our first love. I really believe that pleases God in an incredible way. And when we please God, when we go back to our first love, we get everything else right. And this is a huge challenge for us. What a defining moment. I pray that, as Leanne said, that everybody doesn't just walk away from here tonight, but really takes the time to make decisions based on what is preached. We're going to close out here in a moment with a word of prayer, but it's just so great to have the whole family together here, together in a virtual World Missions Jubilee. I know that God is so happy to see his family around the world united. Let's close out with a prayer. Father God, thank you so much, Lord, for this incredible, incredible evening. Even though it's virtual, God, I know that you are so pleased to have the whole family here together. This is your kingdom, God. Thank you so much for Kip and Elena and their leadership. Thank you so much for Kip's lesson. And I just pray, God, that we can take it all to heart and remember it and not let any words drop to the ground, and really make decisions tonight that please you. Give us the strength to do this, God. We can't do it without you. We love you very much. We pray this in your Son, Jesus Christ. Amen. Amen.